En esta nueva edición de Somos Pymes Entrevistas Especiales, convocamos hoy a hablar a un economista que hoy es diputado nacional para conversar un poco de la situación de la economía argentina, cómo está impactando todo este caos económico que está viviendo Argentina en las empresas pymes y cuáles son las perspectivas de futuro de cara a lo que se viene. Por eso lo invitamos a Martín Tetaz. Gracias por sumarte. No, al contrario, gracias por la invitación. Es un placer tenerte acá. La primera pregunta, obviamente, quiero que hagamos un diagnóstico juntos de la situación económica del país, una situación donde vivimos un contexto inflacionario muy alto, un dólar desdoblado, con distintos tipos de cambio, una economía que parece estar estancada, pero los últimos 2 meses dieron que la industria creció aunque sea un poquito. ¿Cómo ves vos el escenario? Mira, creo que los indicadores son gravísimos. Estamos en una estanflación profunda, donde la caída de la actividad económica, la discusión es si este año va a caer 3 o 5, digamos, pero está cayendo muy profundamente. Y la discusión es si la inflación va a ser 100, 120, 140, digamos, pero 3 dígitos. Y encima está muy agravada por la escasez de divisas que se profundizó con la sequía. Ya el año pasado, en el último trimestre del año pasado, cuando mirá los datos de actividad económica y también los datos de la industria, la caída, esa tasa de 2 dígitos, la caída a la velocidad anualizada del último trimestre del año pasado fue 13%. Se derrumbó la economía y todavía no iba a llegar a lo peor que es esta sequía. Ahora entra la cuestión de la sequía, que obviamente hace que no haya un solo dólar, y eso para las pymes es mortal porque vos pensás, 80% de las importaciones en Argentina son de insumos productivos. La mayoría de las pymes, muchas de esas importaciones son de pymes. Y de esos insumos productivos, para que vos te des una idea, hoy prácticamente el 25-30% ya de esos insumos productivos están trabados con regímenes de licencia no automática. Y como no hay dólares por la sequía, vamos a un escenario de mayor profundización de ese cepo, ¿no? Entonces vamos a un escenario donde más de la mitad de las importaciones de insumos productivos van a estar paradas. No te estoy hablando, insisto, no te estoy hablando de la importación de un perfume, te estoy hablando de la importación de insumos para la actividad productiva local. Y entonces obviamente eso va a profundizar la recesión. Y no parece haber mucha alternativa a eso. El gobierno está tratando de elegir cómo hace para devaluar lo menos posible. Vos lo mencionabas, el tema del desdoblamiento, dólar de 300 para esto, el dólar de 300 en la primera versión ya le llegaba casi al 40% de las exportaciones. Entonces, el panorama es muy complicado. ¿Cómo es la situación? El gobierno dice que es un problema multicausal, los economistas dicen que la inflación es un problema monetario. ¿Por dónde empezamos a favorecer esto? Mirando alrededor, vamos, vos te vas al país que más te guste a vos, elegilo al azar si querés. Mientras no elija Venezuela, podés elegir Bolivia, si te gusta más Evo Morales, podés elegir Brasil si te gusta Lula, podés elegir Chile si te gusta Boric, podés elegir el país de América Latina que es Uruguay si te gusta la calle. Y lo que vas a ver es un denominador común. Esos países no tienen inflación, aunque tenían. Históricamente tuvieron los mismos problemas en Argentina durante muchísimos años, del siglo pasado sobre todo. Sin embargo, le dieron independencia absoluta al Banco Central. Y el banco hoy está Lula peleándose con el presidente del Banco Central de Brasil, por ejemplo. Y esa pelea no pasa nada. Lo mismo pasa en Perú. El presidente de Perú inclusive hasta cerró el Congreso. Tuvo un juicio político, una situación de inestabilidad política tremenda. Y a pesar de esa inestabilidad política, el Banco Central de Perú también independiente. Entonces el dólar está estable, hay estabilidad, los precios están estables, no hay mucha inflación. Y nosotros necesitamos ir a ese lugar. Entonces no hay mucha vuelta, no hay debate, no se discute ideológicamente en ninguna parte. No es que llega a Brasil la izquierda y combate la inflación de otra manera distinta. No, sigue siendo el mismo Banco Central, independiente, con la misma política. Da lo mismo si gana Lula o gana Bolsonaro a los efectos de la inflación. Da lo mismo si gana Boric o gana Piñera a los efectos de la inflación en Chile. No pasa nada, el Banco Central sabe lo que tiene que hacer, la respuesta es técnica y así funciona en todos los lugares del mundo. No hay un ministerio de múltiples causas en Paraguay o en Colombia para terminar con la inflación. Hay un Banco Central independiente. ¿Y por qué no lo hacemos? Por razones políticas, porque obviamente el gobierno se financia con el impuesto inflacionario, se financia con la maquinita y nadie quiere largar eso porque largar
La maquinita implica tener que hacer un ajuste también en el Estado, tener que decir, che, pero mira, ahora no le podemos dar a la maquinita permanentemente, tenemos que gastar lo que recaudamos de impuestos. Encima el crédito está cerrado también. Hay que recaudar, hay que gastar lo que se recauda de impuestos. Y no, pero si tenemos que gastar lo que recaudamos de impuestos, entonces tenemos que gastar menos. Bueno, justamente, tienen que gastar menos y a nadie le quiere poner cascabel al gasto. Pero cuando tuvo la oportunidad Mauricio Macri de hacerlo, tampoco lo hizo. ¿Cómo que no? Bajó 5 puntos de gasto público. El primer presidente de la inflación no pudo resolver la inflación, sí, pero tampoco tuvo Banco Central independiente. Esto no tuvo. Mirá, esto por razones políticas también, porque también eligieron financiarse menos que este gobierno, pero también eligieron financiarse con emisión monetaria. No es que no hubo emisión en el gobierno de Macri, este es un mito. Hubo emisión, hubo menos emisión que este gobierno, sí, hubo menos emisión que este gobierno, obvio, esto es un desastre, estamos en inflación de 3 dígitos. Hubo menos emisión que el gobierno de Cristina, hubo menos emisión que el gobierno de Cristina. Pero hubo emisión, hubo bastante emisión, entonces, y no hubo independencia del Banco Central. Y eso tenemos que aprender. Si nosotros lo que tenemos que aprender es, en vez de estar, porque tampoco la sociedad tolera que nosotros estemos todo el día echándonos la culpa, ¿no? No, pero Macri, no, pero Cristina, pero Alberto, mire muchachos, basta. Hagamos lo que hace todo el mundo para terminar con la inflación. ¿Qué hay que hacer para terminar con la inflación? Banco Central Independiente. Un Banco Central Independiente, no, la verdad que no hubo en Argentina. Y no lo hubo ni con el kirchnerismo, obviamente. De hecho, el kirchnerismo rompió algo de la independencia que tenía el Banco Central porque tocó la Carta Orgánica. Pero cuando Macri llegó, cambió 3 presidentes del Banco Central. Eso no tiene que pasar tampoco en ningún Banco Central Independiente. Si el presidente llega, vos te pensás que Lula capaz que no quisiera cambiar al presidente del Banco Central de Brasil y poner uno más favorable para él. Seguramente quisiera, pero no puede. Banco Central tiene su presidente, ahí está, no lo puede tocar. Sí, el próximo gobierno es de Juntos por el Cambio, o Radical, ¿pensás que lo van a hacer? El Radical es uno de los partidos de Juntos por el Cambio, así que es exactamente lo mismo. Absolutamente, hay un consenso de todos los partidos Juntos por el Cambio que la prioridad es bajar la inflación y que para eso la prioridad es la independencia absoluta del Banco Central. O sea que ahí te diría que hay un consenso total. Después algunos tratamos de ir un poco más allá, y hemos propuesto convertibilidad con Brasil para que la inflación baje más rápido todavía en Argentina, para que se termine en meses. Pero eso todavía requiere más debate interno, convencer más gente. La sociedad todavía tiene miedo de la palabra convertibilidad por la experiencia de los 90, pero la verdad es que la convertibilidad de los 90 terminó con la inflación. Después tuvo otros problemas que justamente lo evitaría que la convertibilidad, en vez de ser con el dólar, como proponen algunos, sea con Brasil. Nosotros vamos a convertibilidad con Brasil. De hecho, si hubiéramos tenido convertibilidad con Brasil en los 90, no hubiéramos tenido la crisis del 2001-2002. Y no hubiéramos tenido probablemente el kirchnerismo después. Martín, cuando hablamos muchas veces en Radio La Red, criticaste que Mauricio Macri fue moderado. ¿Lo seguís considerando? Sí, obviamente 2 cosas. Primero, diario El Lunes. Segundo, las condiciones políticas tampoco por ahí garantizaban ir a la velocidad que a uno le hubiera gustado, ¿no? Pero cuando uno mira, por ejemplo, la estrategia de subsidios, para hacerla muy, muy simple, la mayor parte del déficit fiscal de cuando asume Macri eran los subsidios a la energía y al transporte, esencialmente. Y la verdad es que el gobierno de Macri tuvo muchos problemas para reducir rápido esos subsidios. Hizo una estrategia que fue gradual, primero porque se la paró la justicia, había empezado con otro ritmo y la propia justicia le frenó el primer tarifazo, ¿te acordás? 2016 la justicia se lo frenó, después porque políticamente no se podía. No nos olvidemos que Macri llega con 86 diputados y 15 senadores nada más, una quinta parte de la Cámara de Senadores, con lo cual no tenía fortaleza parlamentaria para hacer ninguna transformación importante en Argentina. Pero la verdad es que en materia de subsidios, si nosotros hubiéramos reducido más drásticamente los subsidios con un criterio muy simple, que es, miren, el Estado le ayuda al que no puede nada más. El Estado no puede pagarle la luz, el gas, el transporte al que puede, digamos, ¿no? Yo me subo en colectivo en la ciudad de Buenos Aires y pago un boleto de 35 mangos. Está mal. Está mal. Yo puedo pagar un boleto tranquilamente de 350, que es lo que vale el boleto, y es lo que tengo que pagar. Porque además cuando me subo al taxi pago 1,5 lucas, entonces tengo que pagar los 350 pesos que vale el boleto de colectivo. Cuando nosotros podemos no pagamos, ¿quién lo termina pagando? El Estado con subsidios. ¿Tiene plata para esos subsidios? No. ¿Qué hace entonces? Emite. O en el gobierno de Macri coloca más deuda. Y entonces las dos cosas terminan mal. La manera de no colocar deuda es no tener déficit. Y para no tener déficit hay que ser más rápido y más drástico con la reducción del gasto. Llegamos al FMI porque estábamos al borde del colapso. Exactamente.
¿Vos qué preferís? ¿Colapsar o endeudarte con el FMI? Como lo dicen. Mirá, yo siempre digo lo siguiente. Un default para la Argentina, ahora se nos volvió a plantear el mismo dilema, ¿no? Porque cuando el gobierno manda el proyecto del Fondo Monetario al Congreso, nosotros lo votamos a favor. ¿Y por qué lo votamos a favor? Algunos nos decían, desde otros sectores más de derecha, nos decían, no, que explote todo. No vemos el acuerdo con el fondo. Que haya default y que explote todo ahora. Porque total tiene que explotar. Mejor que les explote a ellos ahora, que reviente todo por los aires. Pará porque explote todo. Una cosa es decirlo de una posición donde vos tenés tu sueldo asegurado, no tenés problema y llegás a fin de mes. Y otra cosa es pensar en lo que fue la explosión en el 2001-2002. Porque nosotros realmente la sociedad puede digerir un 2002. ¿En serio queremos que explote todo y que haya 25% de desempleo o 21% como en el 2002? O que haya 60% de pobreza, ya no podemos digerir el 40%. ¿En serio queremos irnos a un 60% de pobreza, que explote todo? Porque entonces después de la explosión, si salimos, no, es una responsabilidad que nosotros no podemos permitir. De cara al futuro, ¿cómo lo ves esta situación? Vos me decías, bueno, vamos a cambiar la independencia del Banco Central. ¿Qué más? Porque Bueno, esa es la primera reforma. Obviamente tiene que haber unificación cambiaria, porque con 14 tipos de cambio no puede funcionar la economía. Y yo decía, en tercer lugar, convertibilidad con Brasil. Esa es la reforma monetaria. Perdón, te interrumpo. ¿Se puede unificar y blanquear el dólar? Totalmente. Suena suma. Pero ya lo hicimos. Para el GAI dijo que son las mismas condiciones. No importa, ya lo hicimos en una semana. Te quiero decir, son mejores las condiciones ahora. ¿Por qué son mejores las condiciones ahora? Porque ya no hay ningún dólar de 200 dando vuelta. Es una mentira total. Si era una mentira en el 2015, hoy todo el mundo sabe, hasta el propio gobierno lo está reconociendo. Le está dando al 40% de los exportadores el dólar de 300. Entonces todo el mundo sabe que el dólar no vale 200. ¿No? ¿Cuánto tiene que valer el dólar? Depende de la reforma que estemos dispuestos a hacer. Si nosotros hacemos la segunda reforma que te iba a mencionar, tiene que ver con la ley de emergencia laboral para las pymes. Si nosotros destrabamos el mecanismo de creación de empleo en las pymes y le sacamos la mochila del juicio laboral, y que es la gran mochila que sufren las pymes, yo te puedo asegurar que vuelan las pymes argentinas. Las pymes argentinas son muy buenas. Yo lo veo permanentemente, recorro todo el país, recorro la provincia, hablo con los empresarios todos los días. Ya lo hacía antes también por mi actividad profesional. Y la verdad es que en las pymes de la Argentina hay una potencia formidable. Todos quieren invertir, pero nadie se anima a invertir porque tienen miedo de que tener que contratar a un trabajador más es un riesgo tremendo, latente de un juicio y un problema. Entonces, corramos ese problema de la cancha para las pymes en Argentina y vamos a ver un sector productivo realmente creciendo. Y cuando vos veas un sector productivo creciente, saque los impuestos a las exportaciones y tengas un Estado que funcione mejor con menos gasto público, la verdad que probablemente el dólar de equilibrio de la economía no tiene que ser 400, probablemente tiene que ser mucho menos. Entonces esta idea de no, pero pues, si salimos de cepo se va a ir el dólar. No. Si salimos de cepo así y no hacemos ninguna reforma en Argentina, obvio, el dólar sale 400, capaz que más. Ahora, si nosotros hacemos la reforma que tenemos que hacer, el dólar no tiene por qué salir más de 200, 250, 300. ¿Por qué en el Senado o en diputados o en el Congreso Nacional no se debate una ley del trabajo hoy? No se debatió el año pasado ni el anterior. Mira, nosotros estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con no discutirlo en el momento en el cual no tenía sentido dar esa discusión porque no teníamos mayoría parlamentaria para hacerlo. Primer punto. Y segundo punto, hay un riesgo con eso, que es el siguiente. Aun cuando nosotros consiguiéramos un apoyo para hacer una ley de emergencia laboral PYME ahora, ¿no? Que cuando vos cambiás y en vez de decir reforma laboral en general, hablás de cuál es el problema real, que la mayor parte del problema está focalizado en las pymes y que no le podés cargar una mochila de juicio a las pymes, la verdad que hay todo el mundo bastante más razonable, porque la verdad que esa es la situación. Entonces, ¿pero qué te pasa? Estás a tiro de dos riesgos. Riesgo número uno, el veto del presidente, ¿no? Primero, en el propio Congreso, el kirchnerismo duro siempre tiene aversión a tratar cualquier ley que tenga que ver con modificación de la regla de juego laboral. Pero ponele que lo podamos ganar al kirchnerismo duro en el Congreso. Segundo, tener el veto del presidente. Y tercero, el problema más grave de hacer una reforma ahora es que tenés un gobierno evaluado. Entonces, cuando a veces te dicen como contrafáctico, bueno, pero te dicen, qué sé yo, Caballo hizo una reforma laboral en el 2001 y la economía no repuntó. Y no, porque cuando la economía viene en el medio de una recesión profunda y tiene un tipo de cambio que es inviable por la crisis de Brasil y por un montón de razones, la verdad que el problema que vos me reganes al trabajador no lo quiero contratar. No es un problema ni de costo laboral, ni de leyes laborales. Entonces, en un contexto de esta crisis económica que estamos viviendo en este momento, ¿vos pensás que en este mes, en este momento del año,
un pyme de la Argentina con esta incertidumbre que hay, por más que vos lo digas, no te preocupes con los juicios laborales, vamos a resolver la cuestión esa, igual contrataría? Yo creo que no. Entonces, ¿qué resultado conseguiríamos? Por ahí tendríamos una buena ley, el mercado de trabajo no se dinamizaría este año y sería el argumento servido en bandeja para los que quieren volver a la ley vieja, decir, vieron que al final ustedes insistieron que había que hacer una ley de emergencia laboral pyme, la hicimos y no movió el mercado laboral. Entonces tiene que ser un conjunto de cosas. Tiene que haber estabilidad monetaria, tiene que haber estabilidad fiscal, tiene que haber un conjunto de reglas de juego nuevos, un cambio de régimen económico en la Argentina, un nuevo gobierno, y en ese contexto que las pymes tienen ganas de encarar un montón de proyectos, porque con cualquier pyme que hable vas a ver que tienen proyectos para hacer, en ese contexto, ley de emergencia laboral para las pymes. Entonces juntar las cuatro patas. Vos sabés que además del tema laboral o de la ley nueva de trabajo, las pymes también necesitan financiamiento. Claro. Financiamiento que yo hago el ida y vuelta porque lo que trato de hacer, Martín, es ver cómo buscamos puntos de encuentro de un lado y del otro, a ver si se pueden poner de acuerdo, porque esta crisis de representatividad que hay en el Congreso entre el sector político y la sociedad en general, se empieza a sentir y cada vez más. De hecho, el fenómeno Milei nace Sí, en parte, pero no coincido tanto en un punto. Hay el tema del financiamiento. Pero hay un tema en punto del Congreso que quiero hacer. Lo que hay en el Congreso ahora este año es a partir de la elección del año pasado, es una paridad muy grande. Entonces, con paridad muy grande, nadie puede imponer la agenda en el Congreso y al kirchnerismo eso no le gusta, no están acostumbrados a sentarse con la oposición y decirle, che, para ustedes qué tema es importante tratar. Mira, nosotros queremos hablar de alquileres, queremos hablar de inflación, queremos hablar de esto. Entonces, consensuar la agenda, no quieren eso. Ellos quieren llegar a la sesión con la agenda de ellos, con los temas que les importan a ellos, y entonces el Congreso se traba. Que se trabe el Congreso es una consecuencia de la paridad de fuerzas. No es una consecuencia de que el Congreso esté fuera de la realidad de la gente. El Congreso está discutiendo en las comisiones los temas que le preocupan a la gente. Está discutiendo, de hecho discutimos todo el año pasado la ley de alquileres en la comisión. Lamentablemente perdimos el debate en la comisión. Salió el dictamen kirchnerista que peor. Pero quiero decir, esa discusión se está dando. No es que no se está dando en el Congreso o que el Congreso está en otra sintonía discutiendo el día de Salamín. Está dando las discusiones en el Congreso, pero la dinámica política está tan pareja en el Congreso que hace que muchos temas se traben. La paridad, por supuesto, es real, pero lo que exige la sociedad es que los políticos dejen esas mezquindades políticas de lado, esas mezquindades propias de cada uno, y que superen esa mezquindad y empiecen a dialogar para buscar un consenso. Claro. A mí la sensación que me da es que el Congreso extraña más que era ese diálogo, ese que generaba el diálogo con la oposición y permitía. Eso extraña. Sí. Y no tiene un líder dentro del Congreso que puedan hablar entre sí. Bueno, negociemos. Eso es exactamente así. Y volviendo para atrás, que era ida y vuelta. De financiamiento, me decía. Sí. La gestión de Macri, por eso decía. Claro. Lo estoy hablando de ida y vuelta porque tenemos dos fuerzas políticas muy antagónicas, muy crispado. Está todo muy crispado. Entonces, lo que decimos es, bueno, ¿qué se aprendió del pasado y qué vamos a hacer de acá al futuro? En la gestión Macri, el financiamiento era carísimo para las empresas pymes. De hecho, uno de los máximos reclamos que tuvieron los empresarios pymes para la gestión Macri es, me estás dando un financiamiento que no puedo pagar. Mira, hay una cosa con la que nosotros tenemos que terminar, que es que el Estado te ahoga en impuestos, te genera una inflación con la cual no se puede trabajar, te mata con los juicios laborales porque las legislaciones laborales son la muerte, pero después te da un subsidio o en la luz, o en el gas, o te estoy hablando de industria, no de consumidores, de finales, te estoy hablando de la industrial, la empresa. O te da una línea de crédito a tasa del 40% cuando la inflación es 100%. Las tres cosas están mal. Es decir, entonces nosotros no tenemos que naturalizar esa Argentina. Está bien que la tasa de interés sea positiva para un crédito. Lo que pasa es que para que ese crédito no tiene que haber inflación. Cuando vos terminás con la inflación y mirás el resto de América Latina, no hablemos de Europa o de otros países, hablemos de América Latina. Argentina tiene solamente 8 puntos de PBI de crédito. Solo 8% del PBI, todo el crédito en Argentina. El segundo país de América Latina que tiene menos, tiene 40. Chile, que es el que tiene más de América Latina, tiene 80 puntos de producto, 10 veces más que nosotros. Entonces nosotros fácilmente podemos triplicar o cuadriplicar el volumen de crédito que tiene Argentina ahora, y sobre todo para sectores productivos. Y para eso nosotros lo que necesitamos es esencialmente estabilidad, terminar con la inflación. Pero después además hay una segunda cosa. Tenemos instituciones del Estado, el Banco Nación, el Banco Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires,
el Banco Provincia en la provincia de Buenos Aires y algunos otros bancos del interior. Para mí, que cada vez que yo veo que el Banco Provincia, y lo mismo podría pedirme para el Banco Ciudad o el Banco Nación, no quiero hacer diferencia acá, hace una publicidad ofreciendo crédito para consumo, me agarro de los pelos. Porque no necesito al Estado para que haga eso. No necesito un banco público para que te ofrezca 18 cuotas para que vos te compres una tele. Para eso privatícenlo si es para eso. Para eso están los bancos privados. Hay un montón de promociones de bancos privados, descuento con la tarjeta, 18 cuotas, 24, 36, viaje al Caribe. Tenés un montón de atractivos para comprarte una tele en todos los bancos privados que vos elijas. Son hipercompetitivos entre los bancos privados. El Estado no tiene que aparecer ahí, mucho menos con tasas subsidiadas. Para festejar el aniversario de los 100 años de un banco, entonces tira una tasa de 40% para que la gente se compre una tele en 40 cuotas, ¿en serio? Estamos todos locos. Entonces, el crédito de los bancos públicos tiene que estar focalizado en la producción. Entonces, estabilidad monetaria para que todo el sistema financiero tenga más crédito. Y todas las empresas pueden ir también a un banco privado a pedir. Además, que las herramientas del sector público, son los bancos públicos, sean para financiar la producción, no para financiar el consumo. Martín, las últimas dos. Está saliendo el monotributo TECH. Algo que moderniza un poco y da un poco de modernidad hoy y blanquea una situación que tenés trabajadores, programadores de la industria del conocimiento trabajando para el exterior, vaya a Estados Unidos, Europa, cobrando en dólares y no traen esos dólares. Los traen ahora con este monotributo TECH. ¿Qué opinás de esa situación? Me parece una pésima herramienta. Porque es lo mismo que te digo yo, estamos naturalizando que hay un problema general en la economía y nosotros le damos un parche y encima discriminamos a todos los otros sectores. El monotributo TECH tiene dos cosas, la ley es, dos aspectos. El primero la cuestión impositiva y el segundo la cuestión cambiaria, ¿no? La cuestión impositiva, ya tenemos una ley de monotributo y nosotros de hecho queremos discutir en el Congreso una reforma para ese monotributo, para que le baje los impuestos a toda la gente que se dedica a producir en Argentina, son 4 millones de monotributistas. Y no hay ninguna razón para tratar impositivamente distinto al monotributista que vende un servicio y que lo puede exportar, del monotributista que vende un servicio, pero para el mercado interno. ¿Por qué lo voy a tratar impositivamente? Eso está mal tratarlo de manera diferente. Y el segundo aspecto, que es un aspecto más interesante de la ley de Monotec, es el aspecto cambiario. Pero el aspecto cambiario ya estaba. No necesita una ley. Ya tenía el Banco Central la posibilidad, de hecho lo está haciendo, con un límite que es ridículo, porque son $12.000 por año hoy. Está bien, el Monotec levanta ese límite, eso está bien, pero no necesitaban una ley para eso. Bastaba una resolución del Banco Central igual a la que ya tiene para permitir los $12.000 por año al dólar libre o al dólar oficial. Pero además, está mal también, porque es naturalizar y poner en el cuerpo una ley que hay $15 distintos en Argentina. No puede haber $15 distintos en Argentina. Nosotros tenemos que ir a unificación cambiaria. Y en la unificación cambiaria vamos a tener todo el incentivo para exportar tu servicio como corresponde. Y el sector va a correr de lo que va a pasar. Si conseguimos unificación cambiaria rápido, lo que va a pasar es que las primeras exportaciones en volar van a ser las de servicios basados en el conocimiento. Hablaste del monotributo TECH, o hablamos recién, y me hiciste acordar también que el tope del monotributo está muy bajo. Claro, bueno, por eso fue. La reforma, nosotros presentamos la reforma integral del monotributo, que se hace, el kirchnerismo no la quiere discutir. No, hicimos una presentación reglamentaria porque viola el reglamento de la Cámara. Se rieron de Hanover de la presentación que hicimos. No lo quieren discutir al tema. Por eso me enoja que presenten ahora el monotributo TECH como la gran novedad. En ese tratamiento del monotributo, esencialmente lo que nosotros volvíamos es a las tablas originales del monotributo de la década del 90. Como empezó siendo el monotributo empezó teniendo una lógica. Vos podías facturar $12.000 por año sin ningún problema, digamos. Entonces, empezó con una lógica que era de simplificación, de que vos cuando empezás a trabajar no empieces a pagar impuestos de arranque cuando empezás trabajando, porque si no, no hay ninguna actividad que crece. Que después vas a entrar al régimen general una vez que tu actividad, bueno, ya eras un profesional, 3, 4 años de profesional, eras un comerciante, 2, 3 años instalado, ya habías alcanzado un nivel de facturación razonable. Pero eso con la inflación se distorsionó. Entonces, una idea que funcionaba bien, que era el monotributo, se distorsionó completamente. Y encima está el puente ese, el escalón ese, que es la garganta del diablo, como le digo yo, que es cuando vos pasás de monotributo de responsable inscripto, que de golpe quedás peor. O sea, a vos te conviene facturar menos, o no facturar, o no tomar un laburo, porque si vos tenés que saltar a responsable inscrito, es la muerte.
Y eso también está en el proyecto nuestro, se solucionaba. Entonces, queremos tratar eso. Probablemente tengamos que esperar hasta diciembre que cambie la conformación del Congreso, que tengamos nosotros la presidencia del Congreso, la primera minoría de la Cámara, la mayoría en la Cámara de Senadores, y podamos cambiar ese monotributo. ¿Cómo te ves en diciembre de 2023? Con mucha ansiedad por producir rápido las reformas que necesita Argentina, con mucho trabajo en el Congreso, porque el lugar donde tienen que pasar esas reformas es obviamente el Congreso. Entonces, con mucho trabajo en el Congreso, con mucha presión de la sociedad también, pero también con mucha expectativa, si sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora la sociedad, a diferencia de otros momentos de la historia, hay un cambio cultural grande en la sociedad. Toda la sociedad sabe lo que hay que hacer y sabe la sociedad lo que vamos a hacer. Y sabe la sociedad también la crisis que hay. No hay que entrar en la discusión de, pero primero pueden tener a la gente, ponen la crisis, ya está. La ve la gente la crisis, está claro lo que hay que hacer. Entonces, eso me entusiasma bastante para diciembre. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias.